Hola gente, antes de comenzar el fanfic Kimetsu no Yaiba y el fanfic no me pertenecen créditos a sus respectivos creadores. Ahora sí, capítulo 1. En un lugar se podía ver varias casas destruidas junto a varios cuerpos muertos que llevaban una vestimenta algo peculiar, al igual que ketanes regadas por el suelo. En eso solo se podía escuchar el sonido del acero chocando. Así podemos ver a dos figuras peleando a muerte. Cada golpe que daban eran con la intención de matarse. Pero lo único que se diferenciaba era que del cuerpo de una de las figuras se podía ver que salían tentáculos de su espalda y tenía varias bocas por todo el cuerpo. Esas dos personas eran nada más y nada menos que Muzan Kibutsuji, el rey de los demonios, mientras que la otra figura era Tanjiro Kamado, el último cazador que aún seguía en pie en la pelea contra el rey de los demonios. Cada cazador que existía había muerto a manos de Muzan. Tanjiro daba todo de sí mismo para acabar con esta maldita pesadilla y vengar a sus amigos y familia que murieron a manos de aquel demonio. Pero el pelirrojo ya había llegado a su límite y esto no fue pasado de ser percibido por el rey de los demonios, así que Muzan aprovechó esto y con sus tentáculos le dio un corte directo en el estómago del pelirrojo, haciendo que éste se arrodille mientras se sostenía el estómago con su única mano que aún le quedaba. El pelirrojo soltaba quejidos de dolor mientras intentaba levantar su ketane, pero no tenía las fuerzas necesarias para hacerlo. En eso su mano fue pisada por el pie del rey de los demonios, así soltando un grito de dolor. Muzan, ustedes los cazadores no son más que simples plagas que merecen ser exterminadas, haciendo más presión en el pie, haciendo que se escucharan el sonido de huesos rompiéndose. Muzan, vaya que eres patético, tomándolo del cuello y levantándolo del suelo. ¿Cómo pensaste que podías vencerme si no pudiste proteger a tu familia, tampoco a tus amigos y ni siquiera te pudiste proteger a ti mismo? Pero no te preocupes, tu tiempo se ha acabado. Tanjiro Kamado, soltándolo haciendo que el pelirrojo cayera al suelo y empezó a caminar. Muzan, el fin del cuerpo de los cazadores de demonios ha llegado a su fin y por fin mi reinado podrá elevarse sin ninguna de ustedes malditas escorias metiéndose en mi camino. Al decir eso empezó a caminar mientras que Tanjiro se arrastraba para tomar su ketane, pero había perdido demasiada sangre, así que siguió arrastrándose olvidándose de su ketane y fue directo a donde se encontraba el cuerpo muerto de su hermana. Así puso su mano sobre la de su hermana. Tanjiro, Inosuke, Zenitsu, volteando a ver los cuerpos de sus amigos muertos. Lo lamento tanto. En eso su visión se empezaba a nublar. Nezuko, volteando a ver el cuerpo de su hermana. Espérame que en un momento me reuniré contigo y con nuestros padres y hermanos. Al decir eso empezó a cerrar poco a poco los ojos mientras lo único que vio fue a su hermana, mientras que atrás de ella vio las siluetas de su familia sonriéndole y estirándole la mano. Así Tanjiro sonrió viendo que muy pronto estaría reunido con su familia, así cerrando los ojos. Al cabo de unos minutos Tanjiro abrió los ojos viendo que estaba en un lugar oscuro y no se podía ver o escuchar nada. Tanjiro, ¿en dónde estoy? Volteando hacia todas partes. Hola, ¿hay alguien ahí? Gritando con todas sus fuerzas, pero lo único que escuchó fue su propio eco. El pelirrojo no parecía sentir dolor por las heridas que había recibido en la batalla contra Muzan. De hecho no tenía ni una sola herida. Esto lo extrañó un poco, pero siguió caminando por aquel extraño lugar. Intentó olfatear aunque sea un aroma, pero no había nada. El pelirrojo caminó hasta que de repente se detuvo y cayó al piso mientras se sujetaba la cabeza por un fuerte dolor. En eso varios recuerdos le vinieron a su cabeza de todo lo que había ocurrido. Al cabo de unos minutos se recuperó. Pero el pelirrojo tenía su mano en la boca mientras que su respiración era rápida como si le faltara el aire y lágrimas caían de sus ojos. En eso de todo aquel oscuro lugar escuchó unas voces que lo llamaban. Así levantándose, Tanjiro reconocía esas voces eran las de sus hermanos que lo estaban llamando. Tanjiro corría con todas sus fuerzas hacia el lugar. En eso escuchó la voz de su madre haciendo que el pelirrojo apresurara el paso y empezara a gritar sus nombres. En eso de repente una pequeña luz apareció y poco a poco aquella luz empezaba a crecer y a crecer. El pelirrojo al ver esto empezó a retroceder y alejarse de aquella luz, pero de pronto todo se iluminó. Tanjiro, mamá. Al decir eso el pelirrojo se levantó de golpe mientras que su respiración era agitada y aún tenía lágrimas en los ojos. Cuando poco a poco se empezó a calmar vio a los alrededores viendo que estaba en una casa. Tanjiro se estaba preguntando qué era lo que estaba sucediendo, pero antes que pudiera hacer o decir algo escuchó como unos pasos venir hacia él. Al escuchar esto rápidamente buscó su ketane para poder defenderse de un futuro enemigo, pero no la encontró por ningún lado. Pero antes de que hiciera algo la persona que había abierto su puerta azotándola así esa persona habló. Oye hermano, ¿hasta cuándo piensas seguir durmiendo?
recuerda que hoy mamá te pidió si podías recolectar algo de leña para esta noche, lo dijo en un tono amable, pero con un poco de enojo en sus palabras. Al terminar de decir eso vio al pelirrojo y vio que él estaba en shock como si hubiera visto algún fantasma. La chica al verlo inclinó un poco su cabeza al ver la acción de su hermano, pero en eso se acercó donde él y al tocarle la mano vio cómo estaba temblando. Así la niña volvió a hablar. Hermano, ¿estás bien? Tus manos están temblando, en tono preocupado, pero vio como el pelirrojo no le respondía. La niña iba a decir algo más, pero vio como el pelirrojo puso su mano sobre su cabeza y la empezó a acariciar. Parecía estar saliendo del shock. Tanjiro, ese. Si estoy bien, es solo que tuve una pesadilla, dándole una sonrisa, si tú lo dices, levantándose del suelo. Por cierto, mamá terminó de hacer el desayuno y me pidió que te despierte. Tanjiro, de acuerdo, enseguida voy. Al decir eso la niña salió de la habitación dejando solo al pelirrojo, que no sabía lo que estaba pasando, y para que su cabeza no quedara dañada creó como un pequeño muro para no volver a recordar los oscuros momentos y simplemente pensó que todo había sido una simple pesadilla. En eso su nariz percibió un delicioso aroma a comida, pero también percibió otro aroma que lo hizo rápidamente levantarse y salir hacia donde provenía aquel aroma, y al llegar vio a una mujer sirviendo el desayuno mientras tarareaba una suave melodía. Ella al verlo sonrió dulcemente. Tanjiro sin perder tiempo corrió y la abrazó, cosa que sorprendió un poco a la mujer por la repentina acción del pelirrojo. Tanjiro, mamá, mientras lágrimas caían por sus ojos. Tanjiro, ¿está todo bien? Tanjiro, sí. Es solo que tuve una pesadilla, entiendo, acariciándole la cabeza, será mejor que vayamos a desayunar, hoy tenemos mucho trabajo por hacer. Tanjiro, Jai. El pelirrojo solo podía ver cómo sus demás hermanos llegaban a comer. Tanjiro estaba feliz de ver a toda su familia con él, no pudo evitar soltar algunas lágrimas traicioneras que resbalaban por su rostro. Así limpiándoselas y empezó a comer con su familia. Al terminar fue a hacer las tareas que siempre solía hacer, y eso era en cortar algunos árboles para obtener leña y también en recolectar carbón, pero cuando recolectaba la leña tenía más fuerza de lo normal y podía cortar los árboles más rápido. Y no solo era eso, sino que Tanjiro podía sentir los grandes cambios que tenía en cuerpo, pero no le tomó importancia. Los días pasaban en los que el pelirrojo convivía con su familia. Tanjiro le dijo a su madre que iría a la aldea para poder vender algo de carbón para tener algo dinero para el invierno. Su madre le dijo que vaya con cuidado y que no regresara tan tarde. El pelirrojo asintió ante lo dicho por su madre, así se despidió de su madre y hermanos. En el camino a la aldea el pelirrojo tenía un raro presentimiento, sentía como si todo esto ya lo hubiera vivido antes. Cuando llegó al pueblo saludó a los aldeanos, a lo que ellos le devolvían el saludo. Todo había pasado como en la historia original hasta el momento en el que tuvo que regresar a casa. Otra vez había sentido ese raro presentimiento nuevamente, pero no le tomó importancia y siguió con su camino. Pero en eso un hombre lo detuvo y le dijo que pasara a su casa a pasar la noche, ya que era muy peligroso andar caminando solo en la noche. Tanjiro iba a aceptar, pero en eso tuvo como un pequeño dolor de cabeza y la imagen de toda su familia muerta se le vino a la mente. El señor solo se confundió al ver el cambio extraño del pelirrojo, pero no decidió preguntar. Señor, ¿qué esperas, chico? Ven rápido. Tanjiro, lo siento, pero no puedo, tengo que ir con mi familia. Señor, que no oíste lo que dije, es peligroso que sigas recorriendo el bosque, te podrías perder. Tanjiro, tengo que ir con mi familia, lo dijo en tono asustado y angustiado. El señor no sabía por qué del cambio de humor del pelirrojo, pero al ver que no podría hacer que se quede soltó un suspiro. Señor, de acuerdo, pero espera un poco. Al decir eso el señor se retiró. Tanjiro se preguntaba si en realidad había sido una pesadilla lo que había tenido o en realidad había muerto y de alguna manera pudo regresar al pasado. Pero en eso escuchó el crujir de una rama, así volteando viendo que era el señor que llevaba con él una lámpara junto a una hacha. Señor, toma, entregándole las dos cosas, con esto podrás ver bien en la oscuridad y con el hacha podrás defenderte, pero regrésamelas mañana, ¿entendido? Tanjiro, sí, gracias por las cosas, haciendo una reverencia. Al decir eso emprendió su viaje hasta su casa. Mientras lo hacía tenía varias preguntas en su mente. Cuando ya faltaba poco para llegar a su casa pudo percibir un aroma extraño, un aroma que se le hacía bastante familiar, así que sin perder el tiempo Tanjiro fue corriendo a donde provenía aquel aroma. Cuando llegó al lugar vio su casa, pero esta tenía un enorme agujero en la pared. Tanjiro sin perder tiempo fue al lugar, que al llegar vio a un extraño hombre que tenía un traje elegante parado al frente de su familia, que estos estaban temblando de miedo.
Tanjiro, aléjate de ellos, lanzándole una roca que está fácilmente fue agarrada por el sujeto que ni siquiera se inmutó en voltear. El extraño sujeto apretó aquella roca rompiéndola en miles de pedazos, así volteando viendo al pelirrojo, Tanjiro se quedó en shock al verlo y sin querer dijo su nombre. Tanjiro, Musan Kibutsuji Musan, ¿cómo conoces mi nombre mocoso? Algo sorprendido. Pero al no escuchar respuesta por parte del pelirrojo, el pelinegro se molestó un poco y a una velocidad impresionante apareció delante del pecoso tomándolo del cuello y alzándolo del suelo. Musan, te hice una pregunta, ¿cómo sabes mi nombre mocoso? Mirándolo fijamente mientras del cuello del pelirrojo empezaba a salir sangre ya que le estaba clavando las uñas. Pero en eso el hermano mediano de Tanjiro le golpeó con un palo que este se rompió pero ni siquiera inmutó al sujeto. Suelta a mi hermano, mientras sus rodillas y manos temblaban, Tanjiro, Takao aléjate de él, en un tono casi inaudible. Musan soltó al pelirrojo y volteó a ver al niño que este retrocedió. Musan, maldita escoria. Mientras acercaba su mano hacia el niño pero en eso de la espalda del pelinegro salió algo de sangre y eso era porque Tanjiro le había clavado el hacha. Tanjiro, no los toques, en tono enojado, Musan emoticono cara triste tocándose la herida que ésta se cerró rápidamente así llevándose sus dedos que estaban de sangre a su boca, ¿cómo te atreves? Así le dio una cachetada que mandó al pelirrojo a volar lo que preocupó a su familia. Musan se acercó al lugar donde estaba el pelirrojo y vio que de su labio salía sangre mientras parecía que estaba muerto. Musan al no ver ninguna reacción se alejó del cuerpo del chico pero en eso rápidamente esquivó un corte de la hacha y eso era que Tanjiro por instinto en el último momento girará la cabeza para recibir el menor daño posible. Musan estaba sorprendido al ver cómo el pelirrojo no estaba muerto. Pero tuvo que esquivar varios ataques del pelirrojo que este se movía a gran velocidad. Musan, con que eres un maldito cazador, pero veo que eres alguien estúpido una simple hacha no me matará. Dándole un golpe en el estómago haciendo que escupa sangre, así Musan empezó a golpearlo mientras que Tanjiro intentó cubrirse pero era en vano así fue lanzado hacia su familia que ésta rápidamente se acercó donde él. Tanjiro emoticono cara triste alzando la cabeza, corran. Después de eso sus ojos poco a poco se cerraron al cabo de unas horas se despertó viendo que no había nadie así empezó a gritar el nombre de sus hermanos y de su madre pero estos no respondían hasta que vio el cuerpo de su familia muerta mientras faltaban dos cuerpos. Tanjiro, no, no por favor otra vez no, abrazando el cuerpo inerte de sus hermanos. Así soltó un grito desgarrado que se escuchó por toda la montaña haciendo que los pájaros salgan volando. Tanjiro se encontraba en shock mirando a su familia muerta en el suelo. El pelirrojo sacó fuerzas para levantarse del suelo en eso poco a poco se acercó hacia aquella carnicería pero en eso se dio cuenta que faltaban dos personas Ice abrió los ojos de golpe. Tanjiro, Nezuko, Hinako. Al decir eso rápidamente las empezó a buscar con la mirada, no tenía idea de hacia dónde fueron sus hermanas además él aún estaba herido por su enfrentamiento contra Musan. Pero tenía que encontrar a sus hermanas así respiró hondo y luego soltó el suspiro así empezó a correr no tenía de hacia dónde así que estaba muy concentrado en tratar de percibir el aroma de sus hermanas. Al cabo de unos minutos su nariz percibió a sangre así que sin perder tiempo fue hacia aquel lugar que al llegar encontró el cuerpo de su hermana menor en el suelo muerta mientras que en su rostro se podía ver el dolor. Tanjiro se arrodilló y tomó su cabeza así acercándola a la suya mientras lágrimas caían de sus ojos. Tanjiro, Hinako lo lamento, lo siento tanto no pude protegerlos por favor perdónenme. El pelirrojo alzó su cabeza y un poco lejos del lugar vio una pequeña prenda de ropa. Tanjiro dejó el cuerpo de su hermana en el lugar y se acercó a aquella prenda viendo que era un pedazo de tela de la ropa de su hermana, así que rápidamente empezó a buscarla ya que si había vuelto al pasado su hermana otra vez había sido convertida en demonio. Pasó unas horas buscándola hasta que por fin la encontró. Tanjiro ya estaba listo para enfrentarse contra su hermana si ésta lo atacaba cuando la tocó. Vio que aún estaba viva así que puso la cabeza de su hermana sobre su regazo y cuando Nezuko abrió los ojos lágrimas salieron de ellos. Nezuko, Tanjiro, Nezuko, en tono sorprendido, Nezuko, lo siento No pude proteger a Hinako, lo dijo en tono débil, Tanjiro. No digas eso soy yo quien debe disculparse yo pude haber evitado todo esto de verdad lo siento. En eso vio cómo su hermana cerró los ojos lo que hizo que se asustara un poco. Tanjiro, Nezuko resiste un poco más, mientras cargaba a su hermana.
Al tener a su hermana en su espalda empezó a correr a la aldea, varias preguntas tenía en la cabeza y una de ellas era del por qué su hermana no se había convertido en demonio. ¿Acaso había cambiado el rumbo de la historia y si era así se prometió que salvaría a todos y que mataría a Muzan Kibutsuji para que nadie más vuelva a sufrir? Tanjiro había llegado a la aldea y rápidamente los aldeanos lo ayudaron y cuando ellos le preguntaron al pelirrojo qué fue lo que sucedió, Tanjiro les dijo que un oso había entrado a su casa y había atacado a su familia. Todos en la aldea se sintieron tristes por los dos hermanos. El médico de la aldea le dijo que su hermana estaba bien, que solo había recibido algunas cortadas y que había quedado inconsciente. Tanjiro le agradeció y dejó a su hermana en la aldea mientras que él iba a subir a la montaña para poder enterrar a su familia. Al llegar enterró a su familia. Tanjiro: prometo que no dejaré que nadie más sufra por culpa de los demonios, haré todo lo posible para cambiar el destino de todos. Al decir eso se levantó del suelo, pero en eso escuchó un pequeño ruido atrás de él, así que tomó el hacha y se la arrojó haciendo que la persona bloquee el ataque. Tanjiro se sorprendió de ver al pilar del agua parado enfrente de él con su expresión seria y casi sin emociones. En eso recordó cómo él murió en la batalla final contra Muzan tratando de protegerlo. El pilar del agua solo dio un pequeño vistazo al lugar, así se acercó donde el pelirrojo. Tanjiro estaba feliz de verlo pero no podía llamarlo por su nombre o si no Tomioka le pediría respuestas, así que se calmó un poco e hizo como si no lo conociera. Tomioka, lamento por lo que le pasó a tu familia, si tan solo hubiera llegado antes seguro ellos seguirían con vida. Tanjiro, no tienes por qué disculparte, además si tú hubieras llegado también hubieras muerto. Empezando a caminar hacia el bosque, siendo seguido por el pilar del agua. Eres un cazador de demonios, ¿no es así Tomioka? ¿Cómo lo sabes Tanjiro? Llevas una espada para matar demonios, además veo que eres alguien fuerte Tomioka. ¿Qué piensas hacer ahora Tanjiro? Eso es simple, iré a hacer mi trabajo como cazador de demonios. Tomioka, espera, ¿eres un cazador? En tono sorprendido pero sin cambiar su expresión. Tanjiro al ver lo que dijo se dio una palmada mentalmente ya que la había arruinado. Tanjiro, bueno, era cazador pero decidí retirarme para poder estar con mi familia, tratando de sonar lo más convincente que podía. El pilar no dijo nada y solo lo siguió hasta llegar al pueblo. Tanjiro fue donde estaba su hermana para ver si ella ya había despertado y para su sorpresa ella ya estaba despierta, que cuando vio a su hermano entrar en la habitación se lanzó sobre él abrazándolo mientras lloraba por la muerte de su madre y hermanos. Tomioka les dijo que vayan a un lugar ya que su maestro podría entrenarlos. Tanjiro ya sabía de quién se refería, así que sin perder tiempo fueron al lugar que el pilar del agua les había dicho. El camino hacia aquel lugar fue silencioso, ninguno de los dos hermanos decía nada ya que aún no podían olvidar que como en tan solo una noche lo perdieron todo. Cuando llegaron al lugar tocaron la puerta pero no escucharon una respuesta hasta que Tanjiro sintió como alguien había aparecido atrás de él. Disimuladamente volteó a ver a su hermana y vio que ella no había notado la presencia de la persona. Todo pasó como en la historia original, con Urokodaki asustando a los dos hermanos y diciéndoles que les enseñaría a usar la respiración del agua, pero al llegar la noche Tanjiro esperó a que su hermana se durmiera para decirle a su maestro que él se iría y que por favor cuidara de su hermana. Urokodaki le preguntó al pelirrojo que a dónde iría, a lo que él respondió que iría a terminar con su trabajo. Así salió de la casa del antiguo pilar del agua mientras se perdía en la oscuridad del bosque. Al día siguiente Nezuko había despertado y lo primero que notó fue que su hermano no se encontraba en aquella cabaña. La chica asustada salió rápidamente de la cabaña y empezó a buscar con la mirada a su hermano. Pero antes que pudiera adentrarse al bosque para buscarlo fue detenida por una mano que tocó su hombro impidiéndole avanzar. Cuando volteó vio a Urokodaki que este solo negó con la cabeza y le entregó una carta que Tanjiro le había escrito antes de marcharse. Nezuko tomó la carta y la empezó a leer. En la carta decía lo siguiente: querida Nezuko, espero que no me odies por irme sin avisar y por no poder llevarte conmigo, pero espero que entiendas que tengo mis motivos para emprender solo este camino. No te preocupes, Urokodaki-sensei te va a cuidar, él es una buena persona, también te entrenará para que puedas cazar demonios. Sé que tendrás muchas preguntas por hacerme y prometo que te las responderé todas. Hasta entonces esfuérzate mucho para convertirte en la mejor cazadora de demonios. Esto no es un adiós, es un hasta luego. Te prometo que juntos vengaremos la muerte de nuestra madre y hermanos. Postdata: cuando estés subiendo la montaña se te hará difícil respirar, así que intenta mantener la calma y controla el ritmo de tu respiración. Nos volveremos a ver, con cariño, tu hermano. Cuando Nezuko terminó de leer la carta soltó pequeñas lágrimas por la partida de su hermano,
Urokodaki, que se mantenía en silencio hasta el momento, decidió hablar. Urokodaki, tu hermano me pidió que te entrenara, pero es tu decisión si aceptas o no aquel desafío que vendrá si eliges hacerlo, Nezuko. Entiendo, y si acepto el entrenamiento, mientras se limpiaba las lágrimas y ponía una mirada de determinación. Urokodaki simplemente asintió con la cabeza y le dijo el entrenamiento que ella haría para que pudiera dominar las posturas de la respiración del agua. También le dijo que había varias respiraciones dependiendo del usuario. Cuando Nezuko subió la montaña fue tal y como dijo su hermano, ya que no podía respirar muy bien, pero intentó tranquilizarse y controlar su respiración. Le costó acostumbrarse al principio, pero después ya podía respirar bien. Las trampas que Urokodaki le había puesto eran inofensivas, pero mientras ella más iba progresando, las trampas se volvieron cada vez más letales, al punto en el que ella tenía que estar atenta a cualquier cosa, ya que si se distraía aunque sea por unos segundos ella podría terminar muriendo. Ya habían pasado algunas semanas desde que los hermanos Kamado se habían separado y Nezuko no paraba de contar los días en los que ella podría volverse a reunir con su hermano y demostrarle lo fuerte y audaz que se había convertido mientras Nezuko entrenaba para dominar la respiración del agua, mientras en otro lugar se podía ver a un demonio corriendo velozmente, mientras que en repetidas ocasiones miraba hacia atrás, y cuando puso su vista adelante lo único que supo fue que su cabeza se encontraba en el suelo rodando. Demonio, ¿cómo? En shock. Así intentó ver de dónde provino el ataque hasta que vio a un sujeto que tenía puesto una máscara y llevaba una katana roja como si estuviera al rojo vivo. El sujeto caminó hacia el demonio, que éste estaba temblando y lo único que quería era morir rápido, pero sintió como aquel sujeto le pisó la cabeza haciendo que suelte un quejido de dolor. Así el sujeto se retiró un poco la máscara, revelando que era Tanjiro, pero este tenía una mirada fría y sin sentimientos. Tanjiro, acabaré con cada demonio existente, haciendo más presión sobre la cabeza, no dejaré que vuelvan a causarme más dolor, ya no más. Al terminar de decir eso, la cabeza del demonio se desintegró. Tanjiro volvió a colocarse la máscara y en un borrón de velocidad desapareció de aquel lugar. Volviendo con Nezuko, ella se encontraba haciendo la última prueba que Urokodaki le había puesto, y eso era en que tenía que cortar una gran roca por la mitad. Solo así ella estaría lista para ir a la prueba que daban todos aquellos que querían convertirse en cazadores. Ella, por más que intentaba, no podía ni siquiera hacerle un rasguño a la roca. Y tenía miedo de romper la katana, ya que si lo hacía eso significaba que no estaba preparada y que aún le faltaba mucho camino por recorrer. Pero mientras pensaba en cómo romperla, dos figuras se le aparecieron, así pasando todo como en la historia original, solo que esta vez la que cortó la roca fue Nezuko. Urokodaki la felicitó y le hizo un banquete. También le dio una máscara diciéndole que esto la protegería de los demonios. Así fue como ese mismo día ella partió hacia el lugar en el que se llevaría a cabo aquella prueba. Al llegar vio a varios concursantes. Ella estaba nerviosa, pero aún así no retrocedió, ya que sabía que cuando se vuelva una cazadora podría ir en búsqueda de su hermano. La prueba pasó con normalidad, con Nezuko matando al demonio que por años había devorado a cada discípulo de Urokodaki y dando paz a aquellas almas. Nezuko estaba en la cabaña de su maestro esperándolo. En eso la puerta de la cabaña se abrió, revelando a Urokodaki junto a otro sujeto que sostenía algo entre sus manos. El otro sujeto se presentó como un herrero que fabricaba las katanas para matar demonios. Así le mostró su katana ya hecha. El herrero estaba emocionado por saber cuál era el color de la katana tomaría al ser tomada por la chica. Cuando Nezuko la tomó, la katana se volvió de un color rosado junto a pequeñas manchas rosadas. Herrero, vaya, nunca había visto algo parecido. Creo que es la segunda katana que me sorprende al verla. Nezuko. La segunda, en tono confundida. Herrero, así es, la primera se la di a un chico que tenía unos extraños aretes. Él me pidió que le fabricara una katana para matar demonios y yo no me negué. Cuando él la tomó, la katana se volvió roja como al rojo vivo. Bueno, creo que eso es todo por hoy, así que me retiro. Que tengan un buen día. Nezuko, espere, ¿qué tipo de aretes tenía? Pero fue tarde, ya que el sujeto se había ido, dejándola con la pregunta de que si ese sujeto había sido su hermano. Al día siguiente Nezuko se levantó, ya que un cuervo había entrado a donde ella dormía y le decía que tenía una misión. La chica se despidió de su maestro y emprendió su camino como cazadora de demonios. Los días pasaban y con ellos Nezuko había conocido a dos chicos por el camino que se convirtieron en sus amigos. Uno era un chico peleamarillo que era alguien miedoso y algo llorón, pero aún así era alguien leal, y el otro era un chico que siempre llevaba puesto una cabeza de jabalí, pero cuando se lo quitaba su rostro tenía rasgos de una chica.
Los tres habían formado un equipo y juntos habían pasado por muchas aventuras, a veces cuando pasaban por unos pueblos que según los cuervos habían demonios en ellos. Pero cuando llegaban no encontraban ningún rastro sobre los demonios, pero lo que sí descubrieron era que la gente de esos pequeños poblados hablaban de que un chico de pelo rojo, al igual que el color de su espada y que llevaba una máscara, habían exterminado a cada demonio que había en la zona. Ellos se sorprendieron al saber que las personas de esos pueblos supieran de la existencia de los demonios. Cuando el pequeño grupo de cazadores les preguntó del cómo sabían de la existencia de los demonios, los aldeanos les dijeron que ese chico fue quien les dijo sobre su existencia y de algunas maneras de poder defenderse de ellos. Nezuko sabía que había sido su hermano quien los había salvado y eso la puso feliz, ya que después de tanto tiempo podría reunirse con él. Los aldeanos les dieron posada para que descansen de su largo viaje, mientras en otro sitio se podía ver a un sujeto con una cabellera bastante larga y de color rojo sentado sobre la rama de un árbol mirando la luna llena. En eso puso su mano sobre su rostro y se quitó la máscara así, soltando un suspiro. En eso un cuervo había llegado donde él y se había parado sobre su hombro. «Cuervo, el patrón quiere verte». Al decir eso el sujeto se volvió a colocar su máscara y simplemente desapareció en un borrón de velocidad. Al cabo de unos minutos había llegado a una gran casa, volteó hacia todos lados y al ver que no había nadie subió al techo y con su nariz empezó a olfatear a la persona que lo había mandado a llamar. Una vez que lo encontró fue hacia él, así aterrizando frente al sujeto y arrodillándose, haciendo que las personas lo cuidaban se asustaran y lo apuntaran con sus armas por su repentina aparición. «Por favor guarden sus armas», en tono gentil y calmado. Al decir eso las personas guardaron las katanas. «Veo que has llegado rápido, hijo mío. Si es usted quien me manda a llamar, llegaré lo más pronto posible, patrón. Por favor, ¿podrían dejarnos solos?». Al decir eso todas las personas que estaban en la habitación se retiraron dejando solos al patrón y al cazador. «Patrón, siento que aún guardas ese dolor y ese rencor en tu corazón». Tanjiro, emoticono cara triste quitándose la máscara. «Lo único que quiero es terminar con todo esto y la única forma de lograrlo haciendo que él muera», lo dijo en tono frío y carente de emociones. «Patrón, estoy de acuerdo contigo, pero debes saber que ese deseo que tienes por matar a Muzan Kibutsuji podría terminar con acabarte». Tanjiro: «No se preocupe, patrón, eso no sucederá, no de nuevo». Lo último lo dijo en un susurro. «Patrón, entiendo, te mandé a llamar ya que varios demonios han aparecido en una zona de la ciudad. Iba a mandar a otros cazadores, pero tengo un mal presentimiento sobre ese lugar, así que decidí en enviarte a ti como el pilar del sol». Tanjiro: «Entiendo, no se preocupe, patrón, exterminaré a cada uno de ellos», levantándose del suelo y colocándose su máscara. «Patrón, por cierto, los demás pilares me han dicho que los visites, al parecer te has ganado el aprecio de todos». Tanjiro: «Comprendo, dígales que iré cuando tenga tiempo». Al decir eso desapareció en un borrón de velocidad. Al cabo de unas horas había llegado a aquella zona de la que el patrón le había dicho y al llegar solo miraba casas prendidas en fuego y gente corriendo y gritando de un lugar a otro. El pelirrojo solo pudo apretar con fuerza el mango de su ketane mientras que apretaba los dientes por la ira que sentía. En eso un demonio iba a atacar a una niña, pero antes de hacerlo su cabeza fue cortada. Esto llamó la atención de los demás demonios, así voltearon a verlo. «Tanjiro, mientras yo aún viva nunca más volverán a tocar a ningún humano». Los demonios sin pensarlo se lanzaron hacia el perro joven confiados de que lo vencerían por ser demasiados, pero poco a poco los demonios fueron muriendo y los que intentaban escapar eran encontrados por el pelirrojo. Tanjiro había acabado con cada demonio que había en la zona y había terminado con alguna que otra cortada, pero nada grave. En eso sintió 3 presencias, así volteó encontrándose que eran 3 lunas inferiores. El pelirrojo se puso en guardia ya que jamás las había visto, así que no sabía cuáles eran sus técnicas de sangre, pero en eso escuchó como ellas hablaron. «Luna inferior 2, vaya miren, pero si es un pilar luna inferior 4, el señor Muzan estará alegre si sabe que pudimos matar a un pilar luna inferior 3, esperen, ese no es el chico que mató a Rui». Al decir eso las 2 lunas lo miraron bien y vieron que era tal como Muzan lo había descrito y les había dado una oportunidad para que mataran a aquel cazador que tenía esos aretes tan peculiares. Las 2 lunas abrieron los ojos como platos y sus brazos empezaban a temblar, pero tuvieron que actuar rápido ya que Tanjiro se había lanzado hacia ellos. En otro sitio se podía ver a Muzan Kibutsuji que estaba destrozando una habitación completa ya que se había enterado que las lunas inferiores habían sido derrotadas, y cuando se calmó se sentó en un asiento que no había sido destruido mientras pensaba en por qué no terminó de matar al pelirrojo cuando tuvo la oportunidad.
Fin del capítulo 1. Por favor suscríbanse y adiós.